Bueno, yo soy Graciela Hernández y nosotros cuando pensamos, un poco el promotor y el gestor de esta actividad es Sandro, y cuando pensamos en esto le pusimos un título realmente muy amplio, que era pensar en estos 30 años de democracia, un título que nos excede totalmente, tal como ha sido enunciado, pero sí lo que queremos hacer, porque bueno, hay libros de historia de las mujeres, donde podríamos verlo, pero lo que pensamos un poco a partir de nuestras propias experiencias, de que cada uno de nosotras qué es lo que estamos haciendo, plantear un poco esta cuestión de qué es esto del Día de la Mujer o las mujeres, como bien lo fue explicando Sandro, y cómo lo vemos nosotros también desde nuestras propias prácticas de investigación, que en verdad si tenemos como algo para decir es, bueno, ¿qué estamos haciendo con aquello que leemos, que estudiamos? ¿Qué es lo que investigamos? En mi caso yo soy docente e investigadora de CONICET y soy de historia, pero estoy siempre en los límites disciplinares con la antropología. Entonces, bueno, hago trabajo de campo y he hecho distintos trabajos de campo en distintos momentos y bueno, y he pensado la teoría a partir de aquello que he visto y siempre he trabajado con culturas no hegemónicas. Entonces, un poco esto de pensar qué es esto que nos pasa, qué pasa con el neoliberalismo, cuando este neoliberalismo es mucho más fuerte en determinados momentos de nuestro país, cuando se pueden haber visto otras posiciones alternativas, y qué es lo que pasa con las mujeres, cuál es su situación y cómo aparece en la propia representación de las mujeres, ¿no? Yo creo que hoy en día estaba pensando, y lo venía pensando antes y después de estar acá, antes que, no sé si algunos de ustedes alcanzaron a escucharla, hubo una lectura de textos que lo elaboraron creo con Gabriela y con Sandro, alumnas de distintos niveles de acá del Avanza, y a mí me ayudó mucho para reflexionar cómo esto del Día de la Mujer y de las mujeres también tiene que ver con una cuestión que el feminismo desde el primer momento le preocupó. Primero, que son los derechos de la infancia, de los niños, y después incorporar todo el tema de la diversidad sexual. Hoy acá escuchamos hermosos textos de Valeria Flores, de Pedro Lemebel. Entonces, ¿cómo el feminismo lo que está pensando es una ampliación de derechos, que no quiere decir solo esto, las mujeres? Eso por un lado, lo pensé escuchando a estas chicas, leyendo estos textos bellísimos. Digo, bueno, realmente se ha transitado un camino muy interesante. Son textos que no hubieran estado incorporados a la educación docente. Y por otro lado, pensando en los protagonismos políticos, desgraciados protagonismos políticos quizás en este momento, estoy pensando qué es lo que está pasando con Milagro Sala, estoy pensando el asesinato de... se me fue la chica esta que mataron en Honduras, la líder indígena, Berta Cáceres. Estoy pensando, bueno, que juntamente con ello murió hace pocos días, no porque fue asesinada, sino por la enfermedad, Lorena Berkins, pero la vimos acá muchas veces, y lo que ha sido esta ampliación de derechos y cómo cambió esta idea del sujeto del feminismo, ¿no? Y de las sujetas del feminismo. Porque durante mucho tiempo todos cuando pensábamos en la lucha feminista, pensábamos en las sufragistas, no pensábamos en mujeres blancas, ¿no es cierto?, altas, peleando por derechos que claro que son bien importantes, como el derecho a votar. Después podemos tener ganas de votar si no nos llegara a interesar, llegado el caso, pero tenemos que tener el derecho de poder votar, ¿no? Y bueno, entonces en general lo asociábamos con eso, pero creíamos que de alguna manera había como representaciones muy fuertes alrededor de la lucha de las mujeres y cierta cuestión de clase y hasta diría de raza, de quiénes son las que han luchado por esto. Hoy en día, con estos textos, con estos temas que estamos debatiendo, claramente vemos que los temas que estamos debatiendo, que las protagonistas son otras también, ¿no? Y temas que hasta hace unos años nomás hubiera sido impensables que estuviéramos hablando. Yo lo que preparé un poco así, como pensando que somos 3 personas, hice como una breve síntesis pensando en esto, que como decía Sandro, el feminismo es un universo, ¿no? Es un universo donde caben muchas posiciones y si bien es cierto que esta información no tiene demasiada circulación, ¿no? Y muchos dicen, yo con los feminismos, yo no soy feminista, qué sé yo, y ni siquiera puede pensar que el feminismo incluye tantas posiciones. Entonces, de alguna manera, hice
un breve punteo, pero más que mínimo, pensando que, bueno, el primer feminismo es este feminismo por la igualdad. Es decir, las mujeres, ¿por qué peleaban? Por votar, por ir a la escuela, por ir a la universidad, por ejemplo, por tener también la tenencia de sus hijos, por heredar. No, ese fue un primer feminismo, que es el feminismo por la igualdad. Somos mujeres, pero queremos tener el mismo derecho que los varones. Esto resultó que era bastante más complejo. Entonces aparece otra de las variantes del feminismo, que es el feminismo por la diferencia, ¿no? Es decir, queremos los derechos, claro, pero también queremos que nos acepten que no somos varones, ¿no es cierto? Y después van a haber otras miradas, una vuelta de tuerca a esto para superar el binarismo sexual también. Entonces, esta cuestión de diferentes, pensando en esto, ¿no? De esta diferencia, pero a la vez las desigualdades, que es lo que nos está preocupando, ¿no es cierto? Lo que nos está preocupando es qué pasa con el peso de, ¿no es cierto?, de las políticas neoliberales, cómo pesa eso sobre las mujeres. Y entonces, bueno, mínimamente cito a una de las teóricas estructuralistas, que ha sido muy cuestionada, pero también muy difundida, que es una francesa, Françoise Héritier, que ella siguió a Lévi-Strauss y ella hace un esquema que no lo voy a desarrollar porque es bastante, se nos llevaría mucho tiempo, pero básicamente ella dice que hay un orden simbólico, ¿no es cierto?, que está en las sociedades, que en algún momento analiza que es una de las causas, podría ser qué es lo que pasa con la sangre masculina y la sangre femenina, ¿no? La sangre masculina cuando se pierde en las guerras, en los combates, y es una elección, mientras que las pérdidas de sangre de las mujeres por menstruación, por partos, no son elegidas, digamos, sino que son parte de los procesos biológicos. Entonces esa sangre que se pierde, que ella entiende que la sangre tiene un peso simbólico muy importante, la de los varones, pasa a tener un prestigio más diferente, digamos, que no es equivalente al de las mujeres. Y por otra parte, la sangre de las mujeres es algo que los varones han intercambiado entre sí, ¿no? Porque una de las ideas del estructuralismo es que la cultura surge por intercambio de mujeres. Entonces las mujeres no seríamos sujetas de la historia, sino objetos, ¿no? Entonces, pero bueno, ella hace todo un análisis pensando que las mujeres somos diferentes, es una mirada y bueno, y da ciertas explicaciones donde termina diciendo que hay un orden simbólico que no se sabe muy bien, que está en el inconsciente, como el estructuralismo hizo para explicar muchas cosas. Entonces, por supuesto, esta teoría van a ser superadas. Pasamos a la otra, Sandra. Y yo puse algunas imágenes, digamos, de estas representaciones, que las mujeres somos distintas y desiguales, ¿no es cierto? Todos los héroes de los cuentos, de los mitos, la publicidad, ¿no es cierto? Con todo lo que significa los mensajes del cuerpo femenino y el cuerpo masculino. Seguimos. Acá, bueno, es otra de las apreciaciones que hace la autora, pero seguimos, porque si no, me parece que... Y pensando en esto, que también llega, elegí esto, podría ser cómico, pero no lo es tanto, a pesar de que Fontana Rosa me resulta simpático. Pero como todas estas representaciones en las que resulta tan difícil visibilizar a la mujer. Es decir, tenemos toda una historia que cuando empezamos el pasado, por ejemplo, los pueblos originarios. Y bueno, los indios querían cautivar a mujeres blancas, digamos, la imagen de la cautiva y la negación de la mujer indígena es muy fuerte, ¿no? Y tomaba ese chiste de Fontana Rosa, que, ¿cómo es? Inodoro Pereira, bueno, ¿cómo la ve, la eulogia? Porque no representa ese modelo, al menos cuando se hace más grande, el modelo de lo que significa la mujer, ¿no es cierto?, para los medios de comunicación, para la belleza, que dice, bueno, que la invisibiliza, ¿no? Sospecha, dice, sospecho que sea un hombre, ¿no? Es decir, una negación total de la mujer. Entonces, con toda esa cuestión en contra, se hace muy difícil visibilizar desde otro lugar a las mujeres, ¿no? Otra de las autoras, para pensar el tema de la diferencia, pero ya superando el binarismo sexual totalmente, es Teresa de Laurenti. Ella ha tomado mucho el tema del cine, el cine y la literatura. Uno de sus libros más conocidos es Alicia Janó, ¿no? Y la idea es que ya a Alicia no se le tiene que decir, digamos, qué son las cosas, ¿no? Y es célebre esa frase que yo cito ahí, cuando Humpty Dumpty le dice a Alicia, cuando yo digo una cosa, el significado es el que yo digo que tiene, no el que Alicia puede querer que tenga, ¿no? Entonces, hay toda una corriente del feminismo que está muy preocupado por el uso del lenguaje,
que no es poca cosa en las situaciones que a nosotros nos genera también. Hasta hace no mucho hubiéramos dicho buenas tardes siempre con la idea de que hay un genérico masculino. En los últimos tiempos no sabemos si somos correctos o no, si somos aburridos o no cuando empezamos a nombrar maestros y maestras, niñas y niños, pero lo cierto es que demostramos que el lenguaje nos preocupa. A lo mejor no lo usamos con toda la coherencia porque pasamos a tener contradicciones con este uso, pero esta preocupación por el lenguaje es una preocupación real y que a la vez tiene un sustento teórico que tiene, yo diría, 80 años, por lo menos, que se está discutiendo con este uso, no sé si 80, pero 50 sí, el uso del lenguaje, ¿no? Y la cuestión de género. Bueno, para superar esto, digamos, esta idea de que aún en los feminismos que quieren superar el binarismo sexual, pero caen en que siempre hay un control superior sobre las mujeres, digamos, se han intentado generar representaciones de situaciones como más amigables. Una de ellas desde la literatura, puede gustarnos o no, Gioconda Belli, que imagina un país de las mujeres, un país gobernado por mujeres, ¿no? Y que está gobernado por este partido de la izquierda erótica, que se piensa desde un país donde, bueno, las mujeres gobiernen y se prioricen, digamos, lo que se supone que en todas partes quieren priorizar las mujeres. Ese es, me parece, como desde la ficción, una de los armados, ¿no? Este país de mujeres. Y por otro lado, hay otras representaciones de espacios donde las mujeres tengan más protagonismo en este mundo de las representaciones, como la idea de matria, ¿no? Y estoy pensando en este libro de Sendón, ¿no es cierto?, como la matria, y pensar, es decir, ya desarmar la idea de patria para pensar, bueno, si el lugar del nacimiento, a la tierra, decimos que es la tierra materna, ¿por qué no tenemos conceptos para pensarlo como matria, ¿no es cierto? Y a partir de allí empezar a pensar horizontes posibles, que es lo que ella plantea en este libro, que traté de poner la tapa, no sé si se alcanzan a ver. Sí. Bueno, ahora, en la realidad, en los mundos concretos que vivimos, donde todavía la idea de matria es una rareza y donde no llegamos al país de las mujeres y nadie produce flores para exportar y todo eso, lo cierto es que las mujeres, y más las mujeres de las clases no hegemónicas, siempre trabajaron, o casi todas ellas han trabajado, ¿no es cierto? Esta lucha que han tenido las feministas por el trabajo, también convengamos que es una lucha desde las mujeres blancas, ¿no? Que querían salir de su casa para ir a trabajar, mientras que sus empleadas negras le decían, mientras usted quiere ir a trabajar, yo quiero ir a mi casa a descansar, ¿no es cierto? Entonces, el problema del trabajo de las mujeres es todo un entramado muy complicado, como decía Sandro, hoy yo voy a trabajar, pero ¿quién es la que me cuida a mis hijos mientras yo hago el trabajo que me puede gustar más o menos, como vos decías, pero es lo que elegí, es más creativo que estar todo el día en mi casa y cuidando a mis hijos? Seguramente es alguien que no tiene la escuela, no ha completado la escuela, que es hija de migrantes limítrofes o ella misma es migrante limítrofe. Entonces, bueno, estas relaciones entre el feminismo, ¿no es cierto?, y el marxismo, como un defensor de los derechos de los trabajadores, siempre han sido complejas. Tenemos esta teórica que dice, ¿no es cierto?, Hartmann, que dice que feminismo y marxismo han sido un matrimonio mal avenido, ¿no? Porque desde el primer momento, con todo el folclore, ¿no es cierto?, y todas las representaciones del obrero como varón, como trabajador, como proveedor, donde tiene un salario familiar que lo cobra el varón. Esto, cuando entran las mujeres a la fábrica, había muchos problemas, es decir, ¿qué clase de obrero era una mujer? ¿No? Era un luchador, podía estar en el mismo lugar que los varones, y hay varios libros desde los teóricos marxistas, ¿no es cierto?, que entienden que la fábrica era muy alienante para la mujer, ¿no?, y que era mejor que la mujer se quedara en su casa preparándole la comida al marido, que era el obrero que iba a trabajar, y la mujer estaba cuidada, ¿no?, y no disputaba nada, ¿no es cierto?, en el ambiente, en el medio doméstico. Entonces, digamos, acá desde un primer momento, cuando se piensa el trabajo de las mujeres, se piensa con toda esta complejidad
y se piensa en toda una complejidad que tiene que ver también siempre con un armado, que todas estas cuestiones transcurren en un mundo que ha estado interconectado y que cada vez lo está más, ¿no? Entonces, en cada sociedad no es lo mismo ser varón que mujer en una sociedad blanca, pero luego no es lo mismo ser mujer blanca que varón, por ejemplo, afrodescendiente, o que varón de los pueblos originarios. Y dentro de eso siempre hay una escala donde la mujer queda por debajo, ¿no es cierto?, y donde los pactos en general han sido entre varones. Entonces, bueno, una mujer que es migrante, seguramente su trabajo va a ser en el servicio doméstico, y la que va a ser su empleadora va a ser una mujer que pertenece a la cultura hegemónica. Entonces siempre se ha ido dando un entramado que lo seguimos viendo y que en muchos casos, en los casos en la actualidad lo veo del liberalismo, en los casos de los trabajos, por ejemplo, en los talleres clandestinos, en los casos de mujeres explotadas en muchísimas actividades, en el campo, en el servicio doméstico. Acá, como para nombrar algunas de las mujeres que ellas mismas fueron marxistas y obreras, como Flora Tristán, que denunció siempre la explotación que habían recibido las mujeres en tanto obreras, ¿no? Y además, acá yo usaba seleccioné un concepto que me parece interesante pensarlo, y pensado como lo que decía Sandro, el trabajo de las mujeres, por ejemplo. En general, hay una autora francesa, Colette, que ella dice que a las mujeres siempre se les pide como un plus de trabajo, ¿no? Y que ese trabajo durante mucho tiempo se pensó que ese plus solo se daba en el matrimonio, que se esperaba que la mujer fuera a trabajar, pero a la vez que cocinara, que hiciera algo más. Y ella dice, no, eso que ella llama sexaje, que hay que hacerlo porque si es mujer, ella dice, no es solo de las mujeres en el matrimonio, lo es en un grupo de amigos, lo es en las monjas, ¿no? Si hay un grupo de amigos y amigas y hay un cumpleaños, se le dice a la mujer que vaya a comprar el regalo. Por ejemplo, vos que sos mujer, ocupate, vos que... Hay un montón de cosas. Entonces ella dice, esas responsabilidades que se le dan a las mujeres por el hecho de ser mujeres, tienen que ver con este plus que ella llama sexaje, y que yo creo que sirve también para entender por qué en un espacio mayoritariamente femenino se entienda que se tenga que hacer más cosas y que no por ello haya que pagar por eso, porque forma parte de la propia voluntad de la persona que lo hace porque le gusta. Es decir, es maestra y casi cuida a los hijos como una madre, porque en verdad, bueno, como es mujer, ¿no es cierto? Entonces, me parece que es un concepto interesante. Y bueno, y más allá de los conceptos que nosotros creemos que el tiempo es chicle, por lo que veo, pero a mí me interesaba transmitirles a ustedes, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención cómo iban cambiando las condiciones de trabajo de las mujeres con la crisis del 2000, ¿no? Yo en ese momento trabajé mucho en centros de alfabetización y en escuelas primarias de adultos, haciendo talleres de historia y memoria, y también en iglesias evangélicas, ¿no? Trabajé en muchos barrios de Bahía Blanca, y parte de ello fue un libro sobre las iglesias evangélicas, y después sobre los trabajos en los talleres salieron varios artículos. Pero a mí me resultó muy interesante ver qué pasaba con el trabajo de las mujeres en el momento que los hombres habían perdido el empleo, ¿no? Es decir, vimos cómo surgió el plan, por ejemplo, el plan Trabajar, que empezaron a entrar las mujeres en cantidad. Después surge el plan Jefes y Jefas, que en poco tiempo ya era el plan Jefas, porque las mujeres fueron ocupando un espacio realmente muy fuerte, y lo que pudimos ver en poco tiempo, la organización de comedores, bueno, en ese momento estaba en boga la soja, parecía que íbamos a vivir a soja, ¿no es cierto? Pero cuántas de las actividades que hicieron las mujeres en ese sentido, incluso cómo eso se dio hacia el interior de las iglesias evangélicas, que estaban en todos los barrios y están en todos los barrios de la ciudad, pero que en ese momento lograron armar incluso una ONG
donde si bien las mujeres no vamos a decir que tenían el control de la ONG, ni mucho menos, pero muchas de las mujeres que nunca habían salido, por ejemplo, a los medios públicos a hablar, que nunca se hubieran animado a ir a pedirles algo al Consejo Deliberante, muchas sintieron que podían, que en ese momento, porque lo que estaban reclamando era comida, leche en polvo, espacio para comedores, etcétera, etcétera, pero las vimos transformarse, ¿no es cierto?, y ver que ellas podían hablar de los problemas de su barrio. Entonces, bueno, este momento de crisis, acá vemos, pudimos ver claramente cambios en las relaciones entre varones y mujeres con respecto al trabajo, que esto tanto es así que tuvo repercusiones teóricas que surgieron en esta época, o tuvieron mucha importancia en los estudios de las nuevas masculinidades, porque claramente veíamos en estos casos muchos varones que se quedaban en su casa, a disgusto la mayoría, pero las mujeres se habían perdido las agremiaciones, se habían perdido todo el trabajo sindical, y las mujeres, ejército de reserva, que en muchos casos habían sido empleadas domésticas, pero que la clase media las había sacado del sistema porque ya lo primero que se cortó fue la empleada doméstica, ellas que habían trabajado como empleadas domésticas van a hacer trabajos que nunca habían hecho. Y ahí la vimos en los parques, en los jardines, la vimos sacando las herramientas, la vimos arriba de los camiones, que todavía no estaban ahora con las cooperativas, ¿no es cierto? Pero era algo que no teníamos esa imagen de una mujer en un camión subida con su pala, ¿no es cierto?, que iba a trabajar. Entonces vimos muchos cambios que luego se fueron acomodando de distintas maneras. Yo tampoco seguí todo esto como se fue reacomodando, pero sí vi y trabajé mucho en ese momento cuando vimos estos cambios en las mujeres, que a la vez en muchos casos se gestionaba también con la educación, porque muchas de ellas comenzaron a ir a la escuela como contraprestación al plan, pero lo comenzaron a pedir ellas. Y yo por venir a la escuela me tendría que pagar, porque yo le estoy sirviendo al país, y ellas mismas argumentaban. Entonces ahora voy a criar mejor a mis hijos. En realidad la mayoría de ellas tenían hijos que estaban mucho más adelantados de lo que ellas estaban haciendo, pero pasó a ser un argumento para justificar que eran mejor estas madres capacitadas para criar a sus hijos y ellas podían ir a la escuela sin tener que contraprestar al plan todos los días, ¿no? Entonces, bueno, las relaciones entre las condiciones del trabajo de las mujeres y de los varones, ¿no es cierto?, porque siempre es relacional, digamos, tienen un claro anclaje en los momentos que se están concretos, digamos, y se pueden historizar, y en general han producido también teoría, ¿no?, porque realmente hemos visto cambios y seguramente ahora veremos otros. Yo no me quiero extender más porque Belén va a trabajar en casos también concretos, así de trabajo de mujeres, así que le paso a Belén, que bueno, nos acompaña. Belén es antropóloga. Hoy habíamos formado esta charla con Mónica Fernández Abello, pero no pudo venir. Bueno, Belén es antropóloga, se está iniciando en esto de hablar de las mujeres, pero viene trabajando sí hace tiempo con mujeres y varones también, pero bueno, le pasa a ella.